gran problema. Tenía un árbol encantado y este árbol crecía y crecía y crecía y claro, iban y lo picaban, lo cortaban y volvía y salía. Y el rey dijo, pues le prometo que a quien me corte este gran árbol le doy 3 sacos de dinero y en casamiento a la princesa. Y estos 3 hijos se enteraron de esta oferta y por supuesto iban a la casa, al gran palacio del rey. Pero en medio del camino, Meñique, que siempre lo quería saber todo, lo preguntaba todo. Y escuchó, por supuesto, un gran ruido. Y le decían sus hermanos, anda ridículo, que ya bajarás bien cansado por no creer lo que dicen tus hermanos mayores. Porque sus hermanos se burlaban porque era tan pequeño y Meñique era tan sabichoso que todo lo quería saber. ¿Qué es? Pues aquí me tienen, dijo Meñique, y echó el hacha a un gran saco de cuero que tenía, que era más grande que él. Y seguían el camino y le decían a sus hermanos, ¿qué ha visto allá arriba el que todo lo quiere saber? Le preguntó Pablo sacando los labios de abajo y mirando a Meñique con una cara un poco mala. Y por supuesto, Meñique le dijo, tonterías, no se preocupe. Y siguieron caminando. Y cuando iban caminando, escucha Meñique otro ruido. Pero tenía que subir para escucharlo. Eso no es más un pájaro carpintero que está picando un tronco y decía, yo voy a ver lo que hay allá arriba. Y claro, pues lo cayeron Pico encantado. Y le dice, buenos días, señor Pico. Y dice, ¿no está cansado de picar tanto? Y dice, buenos días, Meñique. Hace muchos años que estoy esperando por ti. Dice, pues aquí me tiene. Y le echó a su gran saco y siguió caminando. Pero en el trayecto hacia el palacio, escuchaba un ruido como de un agua correr y correr. Y decía, yo quisiera saber de dónde sale el agua de este arroyo, porque se había encontrado con un arroyo. Y decía, los hermanos. Y cerca de ellos vivía un rey que tenía un árbol grande encantado. Ese árbol nadie era capaz de picarlo. Y claro, Meñique era tan sabichoso que todo lo preguntaba. Y en medio del camino, Meñique había escuchado varias cosas y se paraba y lo preguntaba todo. Y en una escuchaba un ruido. Uy, ¿con qué se encontró Meñique? Con un hacha encantada. Y decía, vaya, ¿no te cansas tanto tiempo? Picando y picando. Y decía, hace mucho tiempo que estoy esperando por ti. Y Meñique echó el hacha encantada a un gran bolso, un saco que tenía de cuero. Era más grande que él. Y seguía caminando. Y bueno, echa el pico también a su saco de cuero y sigue caminando, pero escucha un ruido. Y decía Meñique, ¿esto qué será? Un arroyo, un río. ¿Y de dónde sale el río? ¿De dónde nace el río? Y Meñique quería saber de dónde nacía ese río. Y fue caminando, río arriba, hasta ver. ¿Y saben de dónde salía el río? De un agujetito muy pequeño, como si fuera un hilo. Y de ahí salía el agua a borbotones, y llenaba todo y se formaba el río. Entonces, dentro de aquí, que no va a ser capaz de derribar el árbol. Y entonces le dice, señor rey, debe usted permitirme, porque usted ha ordenado que todo el mundo tiene derecho a derribarlo. Y claro, el rey tuvo que acceder, tuvo que dejar que lo hicieran. Y le dice, corta hacha. El hacha empezó a cortar todo el árbol y lo derribó. Uy, ¿y el rey cómo se quedó? Este tan pequeñito, que era más pequeño que usted y pudo derribar un árbol tan grande. ¡Wow! Claro, el rey le había dicho que le iba a dar dinero, pero le había dicho también que se iba a casar con su hija, que era la princesa. Y a eso no le gustaba.